Saludos pueblo, te habla el pastor Ángel Marrero con un extracto de la predica del domingo en Gracia Divina. Pero antes, esto. Las bondades de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Las bondades de nuestro Dios nunca se acabarán. Y su compasión no desaparecerá. Nuevas son cada mañana. Día a día. Nuevas son día a día. Oh, tu fidelidad. Fidelidad grande. Oh, tu fidelidad, Señor. Oh, tu fidelidad grande. Admirable es tu gracia, Abundante. abundante ella es, y su misericordia no desaparecerá. Porque son nuevas. Nuevas son cada mañana. Nuevas son día a día. Nuevas son día a día. Oh, tu fidelidad. Fidelidad grande. Gracias, Señor. Tu fidelidad. Now we grow Ahora crecemos and keep growing y seguimos creciendo in commitment, en compromiso compromiso to God. a Dios. And when we are baptized in the church, Y cuando estamos bautizados en la iglesia, we are committing our lives to our Savior, estamos comprometiendo nuestras vidas con nuestro Salvador, with our con Savior. nuestro Salvador. Now, here's the question. Does sanctification save us? Ahora una pregunta. ¿La santificación nos salva? Now, that's a very tricky question Esa es una pregunta bien tricky, because salvation is kind of a mystery. porque la salvación es como un misterio. This I can say, salvation is a matter that belongs to God. Esto yo puedo decir, la salvación es un asunto que le pertenece a Dios. He's the one that has the perfect answer to that question. Él es el que tiene la respuesta perfecta a esa pregunta. We know it happened through Jesus Christ. Nosotros sabemos que sucedió a través de Jesucristo. We know what Jesus did on the cross. Nosotros sabemos que Jesús hizo en la cruz. But if a person is saved or not, that belongs to God. Pero si una persona es salva o no, eso le pertenece a Dios. Does sanctification save us? Is the question. La santificación nos salva. Esa es la pregunta. It is the fact that we live a holy life that will facilitate us to go to heaven. Is that something we can answer yes or no? Es un hecho de que porque vivimos una vida santificada vamos a ser salvos. Because you are living that life, is that what gets you to heaven? Porque tú estás viviendo esa vida. Eso es lo que te lleva al cielo. Now, if we answer yes to that question, Si contestamos que sí a esa pregunta, that sanctification saves us, si la santificación nos salva, then we may be implying that we are saved by the works that we do. entonces estamos implicando que somos salvos por los hechos, por lo que hacemos, By our merits. por nuestros propios méritos. But if, however, we answer no to that question, Pero si contestamos no a esa pregunta, does it mean that we can go and do anything we want? quiere decir que podemos ir a hacer lo que queramos, That we can go and live sinful lives? que podemos ir y vivir vidas de pecado, Because it is not by my merits, it's by Jesus' merit porque no es por los méritos míos, es por los méritos de Jesús. that we are saved, not our own. Que somos salvos, no de nosotros mismos. Let's go to the bank again. Vamos al banco otra vez.
if I take a loan on the credit of somebody else, Si yo saco un préstamo en el crédito de otra persona, like the example I put the other day, it happened to me. Somebody took a loan to lend the money to me. como pasó recientemente conmigo, yo tomé una préstamo del banco con el nombre de otra persona. Yes, somebody did that, and that happened a century ago, last century. Alguien hizo eso y eso pasó hace 100 años atrás. But let me tell you, how would have felt if I had not paid that money on time? Pero déjame hacer una pregunta. ¿Cómo hubiese sentido que yo no hubiese pagado ese préstamo? If I would have every month paid whenever I want, I don't pay the date it said, but the last day of the month. Si cada mes yo pagaba lo que quisiera, y no lo que tenía que pagar. Now I'm thinking about Jesus. How does God feel if we, after being saved, start sinning and involving bad credit again? Ahora yo pienso en Jesús, como nosotros después de ser salvos, We go on sinning purposely. Vamos pecando con vamos propósito. pecando a propósito. How does Jesus would feel about that? ¿Cómo se sentiría Jesús acerca de eso? It's a dilemma, isn't it? Es un dilema, ¿no? Allow me to say, just in case anyone here needs to leave the service before the time ends, Déjame decirle, si por si acaso hay alguien que se tiene que ir antes de que se acabe el sermón, that in this church, que en esta iglesia we do not believe that once you are saved, you are always saved. no creemos que es una vez salvo, siempre salvo. There are people who believe that. Hay gente que sí cree eso. In fact, I know one person by the news that he says he's Jesus Christ. Can you believe that? Yo conozco una persona que In the news that he says he's en las Jesus noticias que él the dice man. que él es Jesús, que él es Jesús. Now, because he's Jesus the man, he is kind of divine. He kind of thinks that he is divine. Y porque él dice que Jesús, él piensa que es divino. But because he says I'm Jesus the man, Pero porque él dice que soy Jesús el hombre, he goes on and do all sorts of sins. él va y hace todos los pecados que quiere. And he says that part of him that does that is not the divine part, it's just the man part. Y él dice que esa parte que hace esas cosas malas es el área hombre de Jesús, no el Now- área divina de Now, Jesús. don't ask me if he's going to be saved or not. No me preguntes si él va a ser salvo o no. I'm going to leave that to God. Yo voy a dejar eso a Dios. But I think he's placing himself in a very dangerous position. Pero yo pienso que él se está poniendo en una posición bien difícil. The Apostle bien Paul, peligrosa. so the Apostle Paul addressing the Romans in chapter 6, El apóstol Pablo, hablándole a los romanos en capítulo 6, writes the following, escribe lo siguiente, verse 1 and 2. versos 1 y 2. What shall we say then? ¿Qué pues diremos? Shall we go on sinning so that grace may increase? ¿Preservaremos el pecado para que la gracia abunde? By no En means. ninguna manera, We are those who have died to sin. porque los que hemos muerto al pecado, How can we live in it any longer? ¿cómo viviremos aún en él? So if we have given our lives to Jesus, Así que si nosotros hemos dado nuestra vida a Jesús, there's a process called hay un sanctification. proceso llamado And in santificación. that process, we are dying to sin. Y en ese proceso estamos muriendo al pecado. The question is, how abounding is the grace of God? La pregunta es cuán Abounding, cuán grande, cubridora es la gracia de Dios. how elastic is the grace of God? Cuán elástica es la gracia de Dios. Cuando miro al mundo sé que en ti mi futuro seguro está. Podemos ver tu gran amor, nos creaste a tu imagen. Jesús vino a darnos salvación, llegó
recordarte que nos reunimos cada domingo a las 10:30 de la mañana. Te invitamos a que estés con nosotros, no te quedes en la casa, es nuestro día de adorar al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga poderosamente. Jesús mi